Saludos, soy Yanira Hernández, periodista, directora del Departamento de Comunicaciones de la Interamericana en recinto de Bayamón, y quiero primero que todo agradecer y saludar al Senado de Puerto Rico, a su presidente José Luis Dalmau, por la oportunidad que nos da de estar y de trabajar en esta jornada de diálogo social como parte de los 14 días de activismo contra la violencia de género. En esta ocasión estaremos discutiendo el ciberacoso en el contexto de la violencia de género. Y me acompañan hoy el agente de Homeland Security, Alec Pacheco, la entrevistadora forense Saraí Irizarry y el licenciado Manuel Quilinquini, que nos van a estar ayudando a entender este importante tema. Vamos a estructurar nuestra conversación con una presentación inicial de cada uno de nuestros panelistas y luego vamos a comenzar, vamos a proseguir con una conversación entre todos nosotros para que todos ustedes puedan tener la información necesaria sobre este tema. Como cualquier acercamiento a áreas tan complicadas como esta, creo que lo principal sería iniciar esta presentación con las definiciones. Queremos saber cómo definimos el ciberacoso en el contexto de la violencia doméstica, de la violencia de género. Y si se diferencia de otro tipo de acoso también cibernético en otras áreas. Licenciado Quilinquini. Básicamente, saludos a todos. Debemos empezar con el fundamento que es la violencia. Violencia de género, violencia por razones políticas, violencia por distintos tipos, que es una pena que en pleno siglo XXI todavía tenemos que estar hablando de esto. Dentro de todas las esferas de violencia, una que está muy de moda es la violencia de género. La violencia de género tiene distintas facetas y la violencia de género cibernética o asistida por la tecnología es una de esas facetas. Básicamente lo que estamos hablando es lo que conocemos como violencia de género, que es usualmente violencia de una persona contra otra por razón de su género, su orientación o su preferencia sexual. Lo que pasa es que se da en el ámbito de usar la tecnología para lograrla. ¿Qué tecnología? Pues la gente piensa usualmente en redes sociales, pero es mucho más allá de eso, porque podemos usar las redes sociales, podemos usar WhatsApp, los teléfonos, los mensajes de texto, y yo he visto casos donde han utilizado hasta la ATH móvil. Porque como ¿Eso es nuevo? No había escuchado sobre eso. Lo que sucede es que como cuando tú envías un pago y digamos que haces un pago de $1, tiene la posibilidad de mandar un mensaje dentro de ese pago. Y lo que hacen es que o acosan o en otras circunstancias violan órdenes de protección con amenazas directas a través de ese mensajito en el pago que se hace. Y ese mensaje no puede ser bloqueado, a diferencia de otras tecnologías que el usuario puede bloquear total o parcial los mensajes. Este no. Pero básicamente lo que estamos viendo es que se está utilizando la tecnología con prioridad en las redes sociales. Y eso representa, especialmente para los oficiales del orden público, un dolor de cabeza inmenso. Miren lo que sucede. Tradicionalmente, cuando yo acoso a alguien, en los viejos tiempos lo tenía de frente, le gritaba, pero esa persona se iba y ahí terminaba el acoso. El acoso era uno a uno. Ahora tenemos un acoso que es a distancia. La persona puede estar en cualquier parte del mundo. Número 2, puede ser anónima, porque podemos crear cuentas anónimas y ahí empezar a acosar sin nosotros saber quién es el autor. También tenemos lo que se llama el acoso de red, de grupo, donde yo me pongo de acuerdo con una serie de amistades y empezamos a escribir y a acosar. Esto se da más en el bullying, pero se puede dar también en la parte del acoso por género, porque lo que estamos buscando con el acoso por género es herir, humillar, denigrar, amenazar, intimidar
a la víctima. Y eso lo podemos hacer nosotros directamente, el acosador, o a través de un grupo. Yo puedo poner algún mensaje que sea falso. Y como sabemos, en las redes sociales la gente se cree todos los mensajes y la gente empieza a caer en eso. Y el mejor ejemplo, y lo vivimos en Puerto Rico por desgracia, es el grupo Yo Te Creo, donde personas acusaron a otras de ser acosadores y de ser victimarios de género. El problema es que las personas que acusaban no daban su nombre, no daban información, no daban nada que ayudara a verificar. Y eso llevó a la situación de que en el caso de este caballero de apodo Fofito, su patrono, al verlo en la lista, lo suspendió de empleo y el caballero se suicidó. Y entonces fue que se tomó acción y eliminaron eso. Pero nuevamente, anónimos acusando de actuaciones que nadie puede verificar. Eso puede pasar con una mujer. Y le añadimos a esto que el acoso también se está dando con la tecnología que nosotros usamos todos los días. Yo conozco una muchacha que el acosador la encontraba siempre. Y era que le había puesto un aparatito pequeño en el carro que se llama un GPS tracker. Otras veces usan Find My Phone, lo han programado y pueden rastrear a la persona. Pero aquí lo importante es que mucha gente dicen dos cosas. Primero, pues puedes apagarlo. ¿Cuántas personas ustedes conocen que apagan su Facebook, apagan su teléfono celular, apagan su WhatsApp? Eso es parte integral de nuestra vida. Es absurdo pensar que yo puedo evitar el acoso simplemente apagando todo esto. Y el segundo error más grande es que piensan, son palabras. Ese acoso simplemente es lo que tienes que ignorar. No se puede ignorar, porque este acoso, cuando va a la persona de uno, causa humillación, causa vergüenza y llega al punto en que la persona simplemente se retrotrae, se esconde y padece de depresión, temor, paranoia. Cada vez que camina por ahí alguien la ve, piensa, ella leyó el posting, ella vio. Y ahora las cosas se están sofisticando todavía más. Hay un nuevo tipo de acoso que es horrendo. Puerto Rico aprobó una ley de violencia, revenge porn. Revenge porn es que yo le tomo una foto a alguien, una pareja, y como me dejó, pues la pongo y la posteo. Sin embargo, ¿saben ustedes que ahora hay una cosa que se llama deepfake, donde yo puedo coger las fotos de esa pareja, sobreponerla sobre una actriz porno y lo que van a ver es una escena pornográfica con la cara de la persona, pero la persona nunca estuvo ahí? Es totalmente falso. Y eso lo que apunta es a que esta situación de la violencia de género cibernética va a ir en escalada y va a ir descontrolada si no hacemos algo al respecto. Este tema es importante que lo discutamos porque no se habla mucho de cómo se atiende a nivel de las autoridades del país, ¿no? Tenemos con nosotros al agente Alex Pacheco. Usted trabaja principalmente con menores y con trata humana. Correcto. Pero la manera del tratamiento que se da en estos casos debe ser muy similar a la que se atendería en casos, por ejemplo, de violencia de género. Cuéntenos un poco qué es el trabajo que ustedes hacen y cómo ustedes, qué tratamiento le dan ustedes a este tipo de violencia. Muchas gracias y un saludo a todas las personas que nos están mirando. Pues mira, nuestra agencia, dentro de lo que nosotros hemos desarrollado, que es una alianza en contra de los crímenes contra niños, niñas y jóvenes, trabajamos lo que tiene que ver con el ciberacoso y tenemos un programa bien agresivo, ¿verdad? Que vamos a las escuelas donde hablamos sobre el tema, porque es importante, ¿verdad? Dentro de nuestra agencia, ¿verdad? Que es una agencia de enforzar leyes, tenemos un área bien particular que es la prevención. Así que ese programa pues va dirigido a profesionales, a niños, niñas y jóvenes. Y dentro de las leyes que nosotros enforzamos, que están más bien, como bien mencionas, orientadas a lo que tiene que ver con la explotación infantil y la trata humana, hemos trabajado casos donde individuos, yo particularmente arresté a una persona en el interior de la isla, donde este individuo perseguía en el pueblo, en la plaza del pueblo, a unas mujeres adultas y unas niñas que eran hijas de esa mujer.
y aún así logró accesar a las plataformas de las redes sociales y le enviaba mensajería, como bien mencionó el licenciado, porque muchas veces estas plataformas permiten que tú puedas tener contacto con una persona sin necesariamente ser amigos. Así que a través de la aplicación de mensajería de esa plataforma, pues él lograba enviarle mensajes obscenos y amenazantes a esta familia. Y obviamente como ahí ocurre lo que es las conversaciones interestatales, ¿verdad? Que en la gran mayoría de nuestros casos, donde hablamos de la utilización del Internet y la explotación infantil, se utiliza el comercio interestatal, ¿verdad? La gran mayoría de los aparatos electrónicos, por no decir todo, de alguna manera u otra cruza el comercio interestatal y entonces es ahí que asumimos nosotros jurisdicción y colaboramos. Es importante mencionar que nosotros trabajamos en conjunto con la Policía de Puerto Rico, con diferentes agencias estatales y federales dentro de esa alianza, el Departamento de Educación, el Departamento de la Familia, para tratar de una vez se recibe una querella en conjunto con las agencias investigativas, poder darle un frente y poder trabajar en conjunto para poder obviamente maximizar nuestros esfuerzos y utilizar la vanguardia investigativa que hay disponible allá afuera. Así que nosotros constantemente trabajamos con el negociado de la Policía de Puerto Rico, donde cuando ellos reciben un caso que a lo mejor yo no tengo jurisdicción porque no se dan los elementos de la jurisdicción nuestra, nosotros les servimos como ente de apoyo, al igual con el Departamento de Justicia, ¿verdad? Los cuales ahora mismo estamos adiestrando todos los fiscales que están entrando nuevos y las unidades especializadas en este tipo de temas para que tengan las herramientas y sepan qué servicios y qué ayudas investigativamente nosotros podemos proveerles. Nuestra agencia obviamente trabaja, como bien menciona, lo que es la trata humana y crímenes contra niños, donde se involucra mucho lo que es un adulto, hombre o mujer, intentando acercarse a niños, niñas y jóvenes para de alguna manera agredir, ¿verdad? En alguna tipología de violencia o violencia sexual, agredirlos, solicitarles fotos, videos, para eventualmente continuar con la extorsión, ¿verdad? Que es algo que estamos viendo muy de moda en Puerto Rico y un delito que nosotros procesamos mucho, donde una vez esa persona logra acceder a una imagen, empieza a extorsionarte, mándame más si no las publico. Y hemos visto que estas personas en efecto logran publicar estas imágenes. Y hace algún tiempo atrás, hace como un mes, nosotros intervenimos con una persona que en efecto habían tenido una relación de pareja, dos jóvenes adultos, y eventualmente una de las partes decide romper esa relación y se habían involucrado en una conducta sexualizada donde se grabó parte de esa conducta sexualizada y esa persona estaba amenazando, inclusive llegó al punto donde solicitó amigos de la joven a través de las redes sociales y le decía: si me consigues 5 personas más que conozcan a esta persona, yo te voy a enviar más material. Así que tuvimos que hacer la intervención porque obviamente esto pues crea una inestabilidad terrible dentro de esos hogares y tuvimos que trabajar con la situación, y este es el tipo de casos que nosotros estamos viendo facilitados por la tecnología, y ahora con esto de la pandemia pues la gran mayoría de las personas que no tenían ningún tipo de envolvimiento en las redes sociales tuvieron que crear sus perfiles, tuvieron que aprender las plataformas para compartir la pantalla. Así los niños se tuvieron que involucrar en conducta educativa cibernética porque es lo que había. Así que obviamente vulnerabiliza un poco más los niños, las niñas y los jóvenes y los adultos, porque están constantemente en línea, y obviamente los ofensores y las ofensoras están allá afuera con mucho más tiempo para lograr alcanzar a esas víctimas. Dentro de nuestras investigaciones, pues como bien menciona, nosotros trabajamos lo que es un método centrado en la víctima, donde pues obviamente la víctima es el centro, y para eso pues voy a dejar a la entrevistadora forense de nuestra agencia, Sara Irizarry, para que nos hable, una vez nosotros recibimos esa querella, o la Policía de Puerto Rico recibe esa querella, cómo nosotros entonces involucramos un equipo para que el centro de esa investigación no sea el sospechoso, sino que sea la víctima. Y ahí entonces ella nos va a poder traer un poco más acerca de cómo se trabaja con ese equipo multidisciplinario. Usted me parece bien interesante porque es una posición que yo no había escuchado antes, esto de entrevistadora forense. ¿De qué se trata y cómo es que ustedes establecen estas investigaciones basadas en la víctima? Sí, gracias. Enfocadas en la víctima. Gracias por la invitación. Para nosotros, ¿verdad? Es un placer siempre compartir en estos foros y poderle decir que podemos hacer las investigaciones de manera distinta, ¿verdad? Por mucho tiempo nosotros hacíamos investigaciones centradas en el sospechoso,
donde los agentes de ley y orden lo que querían era arrestar a la persona, ¿verdad? A la persona que hacía el acoso, el ciberacoso, la persona que poseía el material de contenido sexual o la persona que estaba agrediendo a esta víctima, ¿verdad? Pero nos olvidábamos de esa víctima. Una vez teníamos la evidencia que queríamos o que la gente de ley y orden quería para poder procesar legalmente a esa persona, dejábamos a un lado lo que era la víctima y su familia. Así que habiendo dicho eso, es lo que se ha hecho siempre, ¿verdad? Y pensamos que porque se ha hecho siempre está bien hecho. Pues nos resulta, pues, ¿por qué tenemos que movernos, verdad? Pero es importante que podamos ver que hay otras maneras de hacer las cosas, ¿verdad? Y obviamente la literatura así lo ha avalado. Nuestra agencia se ha movido a realizar investigaciones centradas en la víctima y no en el sospechoso. Lo que me parece que es interesante es que al cambiar esa perspectiva, no revictimizamos a la persona, porque en esa investigación se puede revictimizar. Claro, y esa es nuestra meta principal, ¿verdad? Los entrevistadores forenses, para que más o menos tengamos una idea, nuestra agencia tenía 11 entrevistadores forenses a nivel de Estados Unidos, incluyendo cubría Puerto Rico y cualquier entrevista, ¿verdad?, fuera de los Estados Unidos. Y fueron 6 entrevistadores forenses por 11 años. O sea, mucho tiempo. ¿Qué pasa? Nuestra agencia, moviéndose a lo que era una investigación centrada en la víctima, enmarcada en trauma informado, decide expandir este programa. Y dice, nosotros no podemos hacer investigaciones centradas en la víctima, enmarcadas en trauma, sin el personal correspondiente. Es por esa razón que nuestra agencia amplía ese programa y contrata 30 entrevistadores forenses. Nuestra agencia tiene 30 entrevistadores forenses capacitados y adiestrados en trauma, capacitados y adiestrados en lo que es una víctima, ¿verdad? Cómo funciona la víctima, cómo es que se puede obtener esa información, y 30 especialistas en víctimas. Así que el especialista de víctimas y la entrevistadora forense trabajan mano a mano con esa familia y esa víctima, ¿verdad? Somos 30, una sola en Puerto Rico, que soy yo, ¿verdad? Muy, muy honrada, ¿verdad?, de pertenecer a esta agencia, cubriendo también las Islas Vírgenes, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros, una vez llega el referido donde hay una investigación en curso o donde puede haber una investigación, una posible víctima, porque a lo mejor todavía tenemos muy poca información. A lo mejor nos llega un referido, una querella, pero no sabemos necesariamente qué es lo que está pasando. El agente inmediatamente se comunica con el equipo multidisciplinario, que está compuesto por mínimamente la entrevistadora forense, que soy yo, la especialista en víctimas, que es la señora Olga Rivas, y tenemos un destaque del Departamento de la Familia, una trabajadora social que trabaja mano a mano con nosotros. Una vez el agente recibe ese referido, envía un comunicado o se comunica con el equipo multidisciplinario. Ojo con esto, tenemos una posible víctima aquí. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que hace nuestra agencia? Trabajar paralelamente. Porque mira lo que estábamos haciendo. Nos enfocábamos en la investigación. ¿Quién es la persona que está acosando a través de las redes sociales? Vamos a hacer órdenes de allanamiento, allanar cuentas. ¿Y qué pasaba con esa víctima y esa familia? Nadie las atendía, porque la gente está enfocada en su investigación. Entonces, ¿quién va a trabajar con esa víctima y su familia? Nuestra agencia se mueve a trabajar eso paralelamente. Significa que cuando la gente está en su investigación, haciendo orden de allanamiento, vigilancia, todo lo que conlleva una investigación, está el equipo multidisciplinario trabajando desde el día 1 con esa víctima y su familia. Porque esto, la violencia de género tiene una característica muy particular, y es que afecta no solamente a la víctima que está siendo, o sea, la persona que está siendo víctima de ese acoso o de esa situación, sino a toda la familia que está alrededor. Licenciado Clinchini, me gustaría preguntarle, ¿cuál es la incidencia? ¿Tenemos cuál es la incidencia en este país? Mira, tenemos números, pero yo no creo en ninguno de ellos, porque mírate lo que sucede, y esto es muy común. Las víctimas de violencia de género piensan que yo fui el que lo provoqué, yo me lo busqué, o quieren evitar el repudio de hasta la familia. Yo he vivido esto con familiares donde están en un noviazgo largo y de momento se casan y el matrimonio duró menos que un temblor. ¿Por qué? Porque resulta que eran víctimas de cierta violencia de género, pero lo callaban, porque eso no es normal. Así que mira, se habla de que hay una mujer victimizada cada minuto, la realidad es que está reportado que en Puerto Rico no se va a buscar ayuda en casos de violencia de género. Y tienes todavía otro problema más serio. Radican, desisten. Radican
y desisten. Y continúa el ciclo y solamente cuando llega a casos severos es que tú ves que se toma una acción. Yo conozco fiscales que hacen lo posible y lo imposible porque una vez radicado la persona no se eche para atrás. Pero lo que pasa es que en fiscalía no tenemos lo que ellos tienen, donde se pueda hablar con la víctima, se le pueda hablar con compasión y sensibilidad y se le pueda asegurar, estamos aquí para ayudarte, porque en Puerto Rico, y ustedes me dirán si estoy equivocado, el enfoque sigue siendo al acusado. Y entonces tú tienes que, la víctima, la tienen que entrevistar 3 o 4 veces. Personas que no saben entrevistar, que te hacen repetir una y otra vez, y a veces dicen, pero si ya yo lo dije, ¿por qué tengo que repetirlo? Nosotros vemos, por ejemplo, hace unas semanas atrás vimos unos escritos, una noticia sobre el informe de este caso muy mencionado de Andrea, ¿no? Y en ese caso se vio que parte de lo que estaba sucediendo era que él la estaba amenazando con la publicación de unos videos íntimos. Y que ella fue al tribunal y el tribunal entendió que no había causa para emitir una orden de protección. ¿Cómo se justifica eso? ¿Cómo nosotros podemos analizar esa situación? A mí me sorprende porque hay un delito de amenaza. O sea, quizás, y esto es parte de la sensibilidad, tú vas y acusas por violencia de género, pero es que hay mucho más envuelto. En Puerto Rico hay un delito de amenaza y hay un delito de extorsión. Lo que estaba haciendo este caballero era una extorsión, era una amenaza, pudieron haberle erradicado por ese delito. Lo que pasa es que se ponen gringolas, no son creativos y es porque se olvidan, como dice ella, se olvidan de la víctima. Y entonces, ¿qué pasa? La víctima va, le niegan la orden de protección, pero no es que se la niegan, es la forma en que se la niegan. No le dan explicación, no le dan un apoyo, no tienen alguien que le entreviste con sensibilidad y la persona se frustra y no vuelve. ¿Qué es lo que ustedes ven en el field cuando van a la calle? ¿Qué es lo que ustedes ven en casos similares como este? Claro, mira, quiero apuntar a lo que estábamos hablando de Andrea, ¿verdad? Para mí como entrevistadora forense fue bien frustrante y yo poder decir, Andrea, si yo hubiese estado ahí para escucharte, ¿verdad? Ese fue mi pensar, esa fue mi reflexión. Porque no, como bien estamos diciendo, el problema es que no ponemos a la víctima como centro de una investigación, como centro. Y entonces, ¿qué pasa? Esa es su experiencia. Esa es la investigación. Puede ser de la gente Pacheco, pero es mi experiencia, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. Nuestra agencia pone a la víctima como centro de esta investigación. Algo bien sencillo. Nosotros orientamos a la víctima desde que llega. Él le dice quién es él, qué es lo que él hace. Yo le digo quién soy yo y qué es lo que yo hago. ¿Qué va a pasar después? Ellas me preguntan, nuestras víctimas me dicen, después, ¿quién va a ver esta entrevista? Nuestras entrevistas todas son grabadas precisamente porque nosotros queremos maximizar la información y minimizar el trauma. Ese es mi foco. Y yo no quiero que un fiscal entreviste, que la gente le entreviste. Cuando hacemos entrevistas forenses grabadas, el agente está ahí. Mirando de otro lado, en el salón solamente estamos la víctima y yo, pero está la fiscalía, está ahí la gente y solamente es una persona la que hace las preguntas, que en este caso, ¿verdad? Soy yo la persona adiestrada. ¿Qué pasa? Nosotros hacemos que la víctima, nosotros le devolvemos a la víctima su propia voz. Le devolvemos el poder, porque mira que aquí hay una relación de poder y control. En los casos, eso es. Entonces, es mira cómo es una relación de poder y control. Y cuando la agente Pacheco tiene esa investigación, la víctima perdió totalmente control de la investigación. Porque la gente es el que decide dónde te voy a entrevistar, cuándo te voy a entrevistar, cuántas veces te voy a entrevistar, qué información te voy a dar y qué información no. Ella sigue perdiendo el control. Cuando hacemos investigaciones centradas en la víctima, le damos el control a ella o a él. Y le vamos a explicar desde el inicio, esto es lo que va a pasar contigo, Andrea. Por ejemplo, esta soy yo, esto es lo que nosotros vamos a hacer, esto es lo que vamos a hacer después. No tienes que repetir tu historia 500 veces a personas que en efecto no saben. Una de las cosas que nos pasa con las víctimas, ¿verdad? En sus diferentes tipologías, es la retractación, es los sentidos de culpabilidad. Cuando todos los que trabajamos con las víctimas estamos centrados en trauma, entendemos que eso es parte del trauma. Que se echen para atrás. Claro, ¿cómo yo le explico al fiscal por qué ella no pudo dar un testimonio cronológico, con fechas, lineal? Porque esto es trauma, ¿verdad? Pero tiene que haber un profesional que pueda explicar y que pueda educar a un juez, a un fiscal, a un agente, ¿verdad? Los agentes me dicen, yo quiero fecha. No hay fecha, agente.
Cuéntame todo lo que tú recuerdas de la primera vez que Pedro te contactó a través de las redes. Todo lo que tú recuerdas. Si la víctima no ofrece fecha, es porque es parte del trauma y es parte de la memoria de cómo ella o él procesó esa información. ¿Cómo ustedes, desde el punto de vista investigativo, entonces trabajan con esas piezas que quedan, que faltan? Investigación. O que se quedan en el ambiente. Obviamente muy lamentablemente cuando nosotros vemos casos en nuestra oficina, ocurren en algunas veces solamente son 1 o 2 eventos, pero ahí tenemos casos donde los eventos han ocurrido por años. Entonces es bien complicado y, ¿verdad?, nosotros como gente hemos tenido que desaprender y Irizarry, ¿verdad?, nos ha llevado al trote, Pacheco, suave, porque obviamente nosotros queríamos ponerle esposa rápido. Eso era lo que nosotros queríamos. Que si el caso llegaba el viernes, queríamos comernos la calle hasta que el viernes por la noche alguien tuviera unas esposas puestas. Obviamente, con la presencia de Irizarry, pues eso ha cambiado. Y no necesariamente vas a poner esposa el viernes porque no está preparada para darte una narración, para ser entrevistada, así que hay que entrar a un proceso de terapia. Y hemos tenido casos que hemos pasado meses, años, para poder completar esa investigación. Y obviamente pues es lo que hemos visto, así que es interesante porque la presencia, ¿verdad? Y nosotros en nuestra responsabilidad estamos adiestrando, ¿verdad?, a todas las personas que de alguna manera u otra contactan víctimas, desde las organizaciones sin fines de lucro, no gubernamentales. Estamos agresivamente trabajando las fiscalías, estamos trabajando con la Policía de Puerto Rico, los cadetes. O sea, ya nosotros estamos a un nivel que cuando el cadete sale a la calle, que recientemente se graduó una academia y nos queda una que vamos a impactar, ya él sabe dónde está nuestra jurisdicción, qué herramientas podemos proveerle antes de que ese caso llegue a la unidad de delitos sexuales, ¿verdad? Cómo nosotros podemos intervenir rápidamente. Y hemos tenido, ¿verdad?, al menos yo he tenido un caso donde cuando voy al precinto de la policía, me dice el cadete, que es un agente que acaba de graduarse, Pacheco, tú me destraste, y me llena de tanto orgullo yo poder decir que estamos, ¿verdad?, dentro de lo difícil que pueda hacer, estamos llegando, y aunque sea, ¿verdad?, que impactemos una clase de la academia, los agentes de delitos sexuales, los fiscales, ahora mismo vienen unos fiscales que se van a incorporar al Departamento de Justicia y ya los tenemos para esta semana para adiestrarlo, así que nosotros tenemos fe y estamos tratando de que el negociado de la Policía de Puerto Rico cree o designe unos agentes, ¿verdad?, que puedan adiestrarse en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico para que sean los entrevistadores forenses de su área policíaca. Y no requiere mucho, o sea, pero dentro de la alianza y dentro de nuestra responsabilidad, pues estamos empujando, ¿verdad?, para lograr llegar. Así que es importante la presencia y hemos visto casos donde el caso llega a la fiscalía y nos llaman. Hace poco estuvimos trabajando un caso donde la persona fue acusada estatalmente, donde logramos que esa víctima fuera entrevistada por Irizarry en vez de por un fiscal, un taquígrafo, ¿verdad?, lo que conlleva ese proceso judicial de Puerto Rico. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia cuando es una persona con tu preparación la que los entrevista? Muchas. O sea, nosotros constantemente, tan reciente como este próximo martes, ¿verdad?, yo empiezo a adiestrarme fuera de Puerto Rico en lo que es una entrevista forense para víctimas que hablan español. Mucha sensibilidad cultural, estudiamos lo que es desarrollo humano, estudiamos lo que es trauma, ¿verdad? Con por qué ella oye la palabra de la manera que apalabra, ¿verdad? ¿Qué pasa en esa memoria? ¿Cuáles preguntas deben hacerse? ¿Cuáles preguntas son las correctas? ¿Cómo yo puedo hablar contigo sin generar en ti sentimientos de culpa, responsabilidad? Recuerde que muchos de los indicadores de las víctimas de violencia es eso. Yo me siento culpable porque yo no lo paré a tiempo, ¿verdad? Yo me siento culpable porque no busqué ayuda. ¿Cómo yo puedo acercarme a esa víctima o posible víctima y realizar acercamientos sensibles, empáticos y realizar las preguntas correctas sin crear en esa persona sentimientos de culpa y responsabilidad? Realizando acercamientos abiertos, cuéntame toda tu historia, diciéndole yo no estoy aquí para juzgarte, yo estoy aquí para escucharte, ¿verdad? No estás en problemas con nosotros, queremos asegurarnos que tú estás bien. Ese tipo de expresiones, ¿verdad? El monitoreo constante en la entrevista. ¿Cómo te sientes con esta pregunta que te acabo de hacer? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué piensas que podemos coger un break ahora para que respiremos y te cojas un descanso? Todo el tiempo ese monitoreo y ese centrado en la víctima de cómo ella o él se sienten. La diferencia es del cielo a la tierra. Una persona, créeme que una persona puede. Yo he tenido personas que me dicen, una vez tuve una chica y el papá me dice, cuidado con ella. Ella ya tuvo una experiencia de abuso sexual anterior y cuando salió de ser entrevistada dijo, nunca más voy a volver a contar esta historia.
Entonces, yo no quiero que eso me pase a mí, ¿verdad? Así que la diferencia es mucha, la sensibilidad cultural, el desarrollo, lo que es centrado en traumas, o sea, hay muchas diferencias. Por eso es que queremos que queremos que nuestra gente se adiestren, ¿verdad? Y dentro del proceso judicial, obviamente, hay ciertas diferencias en cuanto al foro estatal y federal. El licenciado nos puede hablar un poco de eso, pero nosotros queremos que Puerto Rico se mueva. Una cosa tan simple, o sea, tú puedes mencionarme un departamento de policía de los Estados Unidos y graban su entrevista. El pueblito que tiene, qué sé yo, 150 habitantes, tiene un sheriff ahí, una policía de condado, y graban esas entrevistas. Así que cambios pequeños, ¿verdad? Donde tú tengas una grabación, ¿verdad? Que memorialice lo que se habló ahí, y que si una persona que tiene que ver la evidencia, ¿verdad? No tenga que volver a entrevistar. Si alguien tiene que hacer una declaración jurada, pues puede utilizar esa grabación para evitar que se entreviste 7, 8, 9 veces. O sea, tienes que reconocer que hay un problema, y ella dijo algo que me encantó. El problema que tú tienes es que cuando te están grabando en Puerto Rico es qué van a hacer con la grabación, o sea, y genera un miedo. Sin embargo, Saraí dijo algo que me encantó. Ella está diciéndote que en momentos dice, ¿quieres que respiremos? Sí. Fíjate, no dice, ¿quieres respirar? Ella se vuelve parte, y eso lo que está creando, y es necesario, es que yo estoy aquí contigo, estamos juntos, te estoy llevando de la mano. La realidad, lamentablemente en Puerto Rico, es que la víctima es meramente una pieza evidenciaria, y entonces, de hecho te voy a decir más todavía, hay fiscalías que ni siquiera tienen salones privados para llevar a cabo entrevistas. Entonces tú estás hablando y hay gente pasando, y tú no quieres. O sea, la privacidad es vital, pero más aún, eso de que sea ella nada más que está adiestrada y los demás que se queden callados, porque yo he visto situaciones donde el fiscal quiere hacer una pregunta, el fiscal no está entrenado. Ella es la que tiene que hacer la pregunta. Para mí, yo creo que escuchando a Saraí, es vital que en Puerto Rico se adopte urgentemente ese tipo de ayuda, porque es la única manera que la víctima, primero, no se revictimiza, y número dos, coge la valentía y la fuerza. Empodera. Este proceso es mío. Sí. Y vamos a mi paso. Y entonces, ¿verdad? El poder y el control que se le había retirado, ¿verdad? Porque muchas veces en los ofensores que vemos, muchas veces es el control, ¿verdad? Más que el acto sexual o la amenaza o el acoso, es el poder y el control de que yo puedo generar sobre esa víctima, obviamente, al devolverle ese poder de tener control de algo. Obviamente no funciona. Me gustaría que diéramos un paso atrás para que hablemos sobre cuáles son esas señales que me dicen a mí: yo estoy siendo víctima de un acoso cibernético en el contexto de una violencia de género. ¿Por qué hago ese paso hacia atrás? Porque podríamos pensar que pues es una actitud normal de que nos dejamos y tú lo que estás es tratando de regresar conmigo. ¿En qué momento yo debo de decir, un momento, hasta aquí llegamos, esto ya puede considerarse un acoso en el contexto de la violencia de género? Es bien sencillo. Yo daba clases de hostigamiento sexual a patronos. Es bien sencillo. Cuando alguien te dice que no, es no. Lo que pasa es que cógete la canción que dice, dime que no, y te dice que nuestra cultura está condicionada a que el no es un sí y el sí es un no. Es un sí escondido. Y de hecho, mi experiencia ha sido que mucha gente le dicen que no, y es como que insiste un poquito más, y eso es parte del coqueteo natural que teníamos antes. Para mí es bien sencillo. Tan pronto como la persona se sienta incómoda, de cualquier manera, no importa la vía que utilicen, ya ahí empezaste con la violencia de género. Puede ser una palabra. Aquí la gente piensa violencia en la física. No, la violencia más típica es la violencia psicológica. Claro. Y déjame decirte una cosa, y esto, perdonen que los manche a todos. Todos hemos sido víctimas. Tú vas en un carro, un viejito se te cruza al frente y tú le gritas. Eso es violencia. Alguien te sirvió mal y tú le respondes mal. Eso es violencia. Lo que pasa es que estamos en una cultura altamente violenta, donde se aplaude la violencia no física. Nosotros estamos ahora repudiando la violencia física, pero nos olvidamos de todo lo demás. Pero hay un punto que yo quiero hacer, que
tenemos que enfatizar. La gente está empezando a utilizar metodologías donde los mensajes se borran. Y piensan, perdí, no voy a acusar porque no tengo nada en el teléfono. Mira, la realidad es que si hay una unidad en Puerto Rico capacitada de recuperar esa información, son ellos. Y yo sé que los federales y los estatales cooperan, porque yo asesoraba a la unidad de delitos cibernéticos. Hay que decirle a la gente, mira, si se borró el mensaje, no lo des por perdido, protege el teléfono, pero busca ayuda, porque está pasando Telegram, WhatsApp, hasta el mismo Facebook. Y entonces la gente tira las manos para arriba. Tenemos que estar conscientes de que si hay maneras de hostigarnos, hay maneras de descubrirlo. Si tenemos unas señales que nos dice, pues aquí está pasando algo y necesitamos tomar acción, ¿qué debe hacer la víctima? Bueno, ¿Cuáles son esos primeros pasos? Lo primero que debe hacer es alertar a las autoridades, igual que cuando nosotros, ¿verdad?, dentro de nuestro programa de charla siempre hablamos de que si de momento este adulto de confianza ve que el niño, la niña o el joven está haciendo algo o hay un cambio dentro de su comportamiento, que se detenga, ¿verdad?, y mire y pregunte, ¿verdad? Nosotros siempre decimos, las líneas de comunicaciones deben estar abiertas, así que si esta persona ¿verdad?, ve o siente, ¿verdad?, que se siente hostigada o hostigado, debe alertar a las autoridades, tratar de preservar lo más que pueda. Nosotros, como bien menciona el licenciado, tenemos un laboratorio forense en nuestra oficina en Puerto Rico, es el más grande de la cuenca del Caribe, y tenemos alta tecnología para recuperar la información que se haya borrado de un aparato electrónico. Claro, no es mágico, pero tenemos muy buenas oportunidades para recuperar. Pero deberíamos pensar que si yo comienzo a recibir unos mensajes de los cuales no quiero seguir recibiendo, una de las primeras cosas que tengo que hacer es hacerle screenshot, buscar la manera de preservar esa información, aunque después borre el mensaje, pero mantengo esa evidencia. Correcto, y alertar, porque el tiempo, ¿verdad? Y el tiempo que pasa entre un acto criminal y la investigación, pues obviamente en ese interín pueden pasar muchas cosas. Obviamente nosotros pues podemos, dentro de nuestras herramientas investigativas, preservar cuentas. Significa que cuando yo tengo una cuenta en una red social, yo le envío un documento que le dice, oye, yo, agente Pacheco, estoy haciendo una investigación sobre la cuenta de Juanita Pérez, por favor, presérvame todo esto. Que si la persona borra esa cuenta, ya esa red social me ha preservado para que yo eventualmente con un documento legal le solicite una orden de allanamiento, le solicite el contenido sobre esa cuenta. Así que es importante que tan pronto esa persona entienda qué está haciendo, ¿verdad?, o se sienta acosada, pues que nos alerte para nosotros. A lo mejor yo no puedo tener jurisdicción federal o no la tengo, pero en colaboración yo puedo, en menos de 5 minutos yo puedo preservar una cuenta, porque es relativamente sencillo comparado, ¿verdad?, con el policía que tiene que entonces llegar a su oficina, ¿verdad? Yo puedo hacerlo de manera más rápida, y obviamente nosotros trabajamos en un ambiente un poco diferente a la policía de Puerto Rico, que está en la calle, ¿verdad? Nosotros pues vamos a la calle, pero tenemos tiempo de oficina también. Así que es importante que se preserven esas cuentas y que todo lo más que podamos tener, toda la evidencia, múltiples cuentas, porque esto es otra cosa que las personas hacen. Ellos crean cuentas y obviamente se valen, ¿verdad?, o piensan que el anonimato que le provee, el alegado anonimato, porque obviamente hay herramientas para identificarlo, pues lo que hacen es que comienzan a crear cuentas. Entonces nosotros nos toma tiempo, ¿verdad?, el proceso investigativo para identificar, pero tarde o temprano. Yo tuve una investigación donde arrestamos a una persona en febrero. La persona, nosotros estuvimos detrás de ella casi por un año, porque se nos conectaba, y esto es una cosa que obviamente abre otra puerta, se nos conectaba de espacios públicos. Y ahora obviamente vimos hace poco un reportaje donde en los residenciales públicos van a haber espacios de abierto de internet, y obviamente tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a una cafetería, llego a un restaurante de comida rápido, llego a un café, así que, ¿verdad?, dentro de la accesibilidad que nos da el internet, pues tenemos que tener en cuenta que esa accesibilidad, como todo, hay, yo siempre lo utilizo como, ¿verdad?, yo doy el ejemplo del cuchillo. Tú te puedes comer el mejor pedazo de carne con un buen cuchillo, pero puedes hacer mucho daño con un cuchillo. Así que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, a dónde nos dirigimos, pero en efecto la investigación, preservar y alertar rápido a las autoridades. Siguiendo esa línea que tú lo mencionaste, el screenshot, a veces pensamos el screenshot para el teléfono. No, si recibimos un mensaje en la computadora, en las redes sociales, sacar la cámara,
tomarle una foto. Yo doy clases de evidencia electrónica y yo te puedo asegurar que la persona, si toma esa foto, eso puede ser admitido en evidencia, pero hay que enseñarles. Pero mencionaste algo también que era cómo yo reconozco que alguien está siendo victimizado. En el caso de niños y menores se sigue es un marco diferente. Sin embargo, para mí, cuando yo estoy dando clases de hostigamiento sexual, hay conducta que es evidente y es el cambio de conducta de una persona. Una persona alegre se pone triste, una persona que habla mucho deja de hablar. En el caso mío, en el ámbito laboral, tú ves que la persona empieza a llegar tarde o empieza a faltar porque no quiere ver a su hostigador. Y eso pasa en familias también. Tú ves que tenemos una reunión familiar y está todo el mundo feliz y de momento llega alguien y alguien se va. De hecho, me pasó a mí, yo estoy dando una charla de bullying en una escuela aquí en el área metropolitana. Uso un ejemplo y cojo una chica de ejemplo y voy diciendo las características. La chica se paró y se fue. Y yo tuve que ir a donde la principal y decirle, esa niña está siendo víctima de bullying, porque si no hubiese sido la actitud, nosotros tenemos que estar pendientes siempre, hasta de nuestros familiares. Yo tengo hijas, yo tengo hermanas, y yo lo he visto, nos tiene que vir de nosotros el ir a ofrecer ayuda. Nosotros no somos los más capacitados, ellos lo son, pero si no hay un apoyo, entonces la gente se lo traga, y ese tragárselo es lo que tarde o temprano causa la desgracia. Y también tenemos que ser bien sensibles en lo que colocamos en las redes sociales. Sí. O sea, nosotros lamentablemente hemos desarrollado una cultura que todo lo publicamos. Nuestra vida está ahí. Bueno, nosotros, como nosotros investigamos de manera, o sea, yo puedo hacer una investigación y saber mucho acerca de una persona desde mi oficina, sin tener que tirarme a la calle a las 5 de la mañana a hacer vigilancia. O sea, yo puedo literalmente desarrollar dónde estudia, dónde trabaja, qué vehículo maneja, lugares que frecuenta, bebida de preferencia. O sea, es una cosa tan increíble porque estamos acostumbrados a publicarlo todo. Así que tenemos que ser bien conscientes también, porque de la misma manera que investiga la policía, el acosador o la acosadora está mirando también lo que estás haciendo, así que hay que tener muchísimo cuidado también con eso. Cuando haces igual, en algún sitio, ya me dijiste dónde está, para allá. Nosotros hemos tenido casos que literalmente le escalan la residencia y le mudan porque familias ¿verdad? En los de viaje, la gente sabe que en la casa no hay nadie, cuando llegan literalmente los mudan. Quiero traer algo un poquito más para atrás ¿verdad? Y me siento con el compromiso de hacerlo abogando por nuestras víctimas. Lo ideal es que nosotros podamos preservar esa evidencia, ¿verdad? Que tomemos esas capturas de teléfono o de computadora, pero no podemos perder de perspectiva que cuando yo estoy en un evento traumático con altos niveles de estrés y ansiedad, lo que yo quiero es desaparecer eso porque yo no lo quiero ver más, ¿verdad? Hay víctimas que yo digo, wow, y ellas la preservan todo o ellos y sacan captura. Hay otras que por el mismo estresor, esto me pasó a mí, pero yo lo borré todo porque yo no podía dormir con eso en mi teléfono, ¿verdad? Y eso es importante que se sepa, que bajo esos altos niveles de estrés que está pasando esa persona, no es porque no pasó, no es porque ella o él quiera defender a la persona, muchas veces es porque entendía que era lo que yo tenía que hacer. Yo no podía ver esa evidencia ahí, no podía ver esos mensajes porque cada vez que yo sabía que esa información estaba ahí, eso no me dejaba dormir. Es importante también que aún así, aunque hayamos borrado esa evidencia, lo ideal es preservar, ¿verdad? Guardar esos mensajes, llevarlo a las autoridades, pero si eso no me pasó, porque yo con ese estrés que yo tenía lo borré todo, que aún así acudan a nosotros, porque hay maneras de recuperarlo, y si nosotros no lo recuperamos, aquí estamos nosotros para atenderla a ella o a él, para escuchar esa historia, incluso para poder canalizar los servicios de ayuda que esa persona necesita. A lo mejor esa persona por razones legales nunca es acusada, porque se borró la evidencia, porque no la pudieron encontrar, pero nosotros le pudimos ofrecer a esa persona y a esa familia ese servicio, ¿verdad?, que esa persona necesita. ¿Cuán importante es sensibilizar a los tribunales, a la fiscalía, a los abogados, a la policía? ¿Cuán importante? Pues el licenciado como que suspiró ahí, lo estoy tratando de leer, pero no sé si ese suspiro lo puedo interpretar. Sí, y lo vas a entender. Mira, quizás el mejor caso es el caso de Andrea. Okay. Yo conozco del caso de Andrea porque tengo información de cómo se trabajó y cómo trabajó la judicatura.
Y sabemos que salió un reporte recientemente que dice que los jueces no hicieron nada malo. No, eso no es lo que dice el reporte. El reporte lo que dice es que no violaron los cánones de ética judicial. Sin embargo, yo creo que es evidente, y tú lo vas a reconocer mejor que yo, la falta de sensibilidad y compasión. O sea, ¿Y eso no es parte de los cánones de ética de los jueces? lamentablemente lo miran muy técnico. Es como cuando tú miras un delito. Te pones las gringolas y tú dices, tienen que haber estos elementos, si no lo están, no hay el delito. Eso no es así, porque el delito se puede configurar de otras maneras. En este caso, lo que destapamos fue la falta de sensibilidad y compasión del sistema. No solamente de la judicatura. Claro. La judicatura es lo máximo, pero de todo el sistema. Y mira lo que hicimos ahora. Ahora el péndulo gira al otro lado. Todo el mundo se Antes no los metíamos presos y ahora los vamos a meter todos presos. Pero fíjate que eso también está mal, porque hay veces que por razones distintas, como expliqué en el caso de Fofito, pueden haber acusaciones que no tengan fundamento. Pero mira lo que sucede. Si tú acusas a un hombre ahora de violencia de género y te expiden una orden de protección, primero te quitan las armas. Pero más importante, si es una disputa matrimonial, te quitan la custodia de los hijos, si tú la tienes. Te quitan, tú puedes perder hasta el empleo. El juez tiene una función difícil de balancear y el juez tiene que ver los hechos según se le presenten. Y los hechos empiezan a recabarse desde la policía. Policía, fiscalía, juez. Toda esa cadena padece de un problema de sensibilidad y compasión. Yo creo que el problema más grande de Andrea fue, caramba, debieron haber sido más compasivos, aunque no hubiese causa, lo que dijo ella, para mí es importante. Mira, no te vamos a botar del sistema, te vamos a seguir atendiendo. Fíjate cómo para mí, quizás no había causa para violencia de género, sin embargo, se habló de que había unos videos, había una amenaza, una extorsión. Pues mira, investigaron por ese lado. Pero no sueltes a la víctima, no le des una patada y la eches para un lado, porque se siente traicionado o traicionada por el sistema. Que en realidad es lo que ella expresa luego. No voy a seguir con la acusación, no voy a seguir con el proceso porque el sistema no me sirve. Me han abandonado. ¿Cómo uno sensibiliza? ¿Qué está haciendo si pueden hacer ustedes desde las autoridades federales para que las autoridades estatales puedan crecer en esas áreas donde les falta un poco de sensibilidad? No, yo creo que es enseñándole, como le dije al principio de mi o sea, ustedes están haciendo activamente nosotros, como dice la gente Pacheco, estamos llevando el mensaje, estamos yendo a la Academia de la Policía, adiestrando a todos los cadetes, porque lo que yo quiero es que si ese primer contacto lo va a tener un cadete, él tenga un conocimiento básico de lo que es una víctima, un conocimiento básico de lo que es violencia. Aquí yo no estoy diciendo que yo voy a sacar unos expertos, que yo estoy diciendo que tiene que tener un conocimiento básico. De igual manera estamos adiestrando la Policía de Puerto Rico, completa, desde los cadetes hasta las unidades de delitos sexuales. Yo acabo de terminar una academia de 8 horas contacto con todos los agentes de delitos sexuales, de lo que es una entrevista forense enmarcada en trauma. Todo. ¿Qué preguntas debe hacer? ¿Qué preguntas deben hacerse? ¿Cómo deben hacerse? ¿Por qué no debes hacer estas preguntas? ¿Dónde debe hacerse estas preguntas? Muchas veces me dicen, ay no, es que mira, la víctima no me dio esa información. ¿Dónde le entrevistamos? ¿Quién le entrevistó? ¿Cómo fue ese espacio? Que lo trajo el licenciado ahorita. Y esa capacitación incluía a policías adscritos a ayuda juvenil y a violencia doméstica. Violencia doméstica. Ese programa fue tan abarcador que queríamos incluirlo y estamos tratando y hemos invitado a los fiscales en nuestras entrevistas forenses, le hemos dicho, esto es una entrevista forense. Yo me reúno antes con la Fiscalía Estatal y Federal, porque obviamente yo sé lo que la Fiscalía quiere, y yo le pregunto al fiscal estatal, dígame qué es lo que usted está buscando. Saraí, yo quiero probar esto y esto. Yo recojo toda esa información y hago ese acercamiento a la víctima de una manera abierta, no sugestiva, no directa, obteniendo lo mismo que el fiscal quiere, porque yo sé, el fiscal me dice, Saraí, esto es lo que yo quiero. Yo no tengo problema en cómo tú lo hagas, pero yo quiero que estos sean los resultados. Y yo le digo, dígame lo que usted quiere preguntar y yo lo manejo. Y hemos visto un poco de resistencia en ese sentido, pero al menos trabajamos un caso hace poco donde era un viernes de noche y logramos que los fiscales se movieran de la fiscalía de esa área geográfica para nuestra oficina
Y yo estaba tan emocionado y yo decía, teníamos un departamento de la familia en ese cuarto de entrevista, ¿verdad? Que está dividido, teníamos el departamento de la familia, teníamos un policía de Puerto Rico, el negociado, teníamos un fiscal, teníamos un agente federal, así que teníamos un sueño, yo quisiera que, ¿verdad? Y obviamente nosotros estamos un poco limitados en cuanto a nuestra jurisdicción, porque Irizarry, pues, interviene cuando hay una sospecha de jurisdicción federal, ¿verdad? Que lamentablemente no la podemos utilizar en todos los casos a nivel de Puerto Rico porque no va a dar abasto jamás, pero vimos cómo en esa sola intervención, si el Departamento de la Familia en su acción de protección social tiene preguntas, se las hace en esos recesos, el fiscal federal de igual manera, el agente, o sea, y pudimos cubrir todas las bases para una acusación estatal, ¿verdad? Nosotros todavía estamos en un proceso investigativo, pero sin tener que entrevistar a esa víctima 7, 8, 9 veces, porque ese es el problema. 7 y 8 personas con maneras diferentes. No, porque no es un interrogatorio, esa es la diferencia. Hay que hacer una diferencia entre un interrogatorio, que es una entrevista que se le hace a un acusado o persona, ¿verdad? Versus una entrevista a una víctima. Y ese es el problema, nos tenemos que quitar ese sombrero. Y a veces la policía piensa que yo utilizo las mismas técnicas, porque no lo dijiste antes. Eso es un acercamiento de culpabilidad. Sí. ¿Tú quieres saber por qué no dijo? Mira la pregunta, ¿alguna vez pensaste hablar esto con alguien? Esa es mi pregunta para ella. Pero, diferente a por qué no lo dijiste, ¿ves? Pero en esa butaca de 3 patas, policía, fiscalía, se queda corta una. Tribunales. Porque fíjate lo que ella acaba de decir. El juez es quien conduce el proceso. Y sabemos que los abogados de los acusados, los imputados, tienden a ser un poquito agresivos. La víctima, y no estoy hablando ya de un juicio, estoy hablando de una regla 6, la víctima tiene que ser preparada para esto, pero el juez tiene que estar al tanto, porque el juez lo que hace es que dice, ¿al lugar o no al lugar? No, el juez tiene que proteger la víctima. Eso es un rol fundamental, porque estamos para hacer justicia. Y ella necesitamos gente como ella que adiestre a los jueces. Y hemos estado en la Academia Judicial, yo particularmente he adiestrado jueces, obviamente falta mucho, pero aquí estamos nosotros y nuestras puertas para adiestrar están abiertas y hemos estado y estamos nosotros el año pasado, aún en pandemia, impactamos sobre 35,000 personas. Inclusive fuera de Puerto Rico, en la República Dominicana nos han llamado para tratar de implementar de alguna manera y cambiar un poco el sistema que ellos también operan, así que por lo menos, ¿verdad? Aunque yo tengo 18 años de servicio, yo tengo mucha fe de que a lo mejor yo me retiro y nunca lo voy a ver, pero a lo mejor con uno que nosotros cambiemos y el que nosotros le hayamos enseñado a esos 2 fiscales que trabajamos un caso estatal, ¿verdad? Un caso estatal con posible nexo federal, que ellos vieron cómo funciona y que ellos puedan ser nuestras portavoces y que, espérate, aquí hay jurisdicción federal, porque es más, o sea, ciertamente utilizar a ella, obviamente fortalece el proceso porque fortalece la víctima y al final del día, la víctima va a tener que tomar su asiento porque no es que no va a tener que testificar en un proceso, una regla 6 y un juicio. Pero se prepara para eso. Correcto. La vamos llevando. Claro. Déjame decirte que en los casos, nosotros todos los casos, como yo dije, ella es dueña de su proceso, él es dueño de su proceso. Y nosotros le explicamos todo. ¿Por qué grabamos? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes pueden escuchar esa grabación? ¿Quiénes? Y ella me pregunta, ¿quiénes están escuchando? Yo ven que te voy a presentar todas las personas que están aquí. ¿Por qué esas personas están allí? Hay que explicar, hay que orientar. Una de las quejas de la reforma de la policía, cuando yo trabajé con delitos sexuales adiestrando, y eso está en la reforma de la policía, yo hice una querella y nunca me llamaron. O yo hice una querella, a mí me entrevistaron y más nunca me volvieron a contactar. Entonces, ¿cómo tú entiendes que la víctima se siente? Claro. Yo cuento mi historia, tengo la valentía de contar mi historia y nada pasa. Porque a lo mejor, eso no la cuento. Claro, porque a lo mejor no acusamos a nadie, no lo sé. Pero yo lo que quiero es que ella o él sientan que eso es ese paso que ellos dieron de contar esa historia es importante para nosotros. Nosotros estamos en conversatorio, por así decirlo, sobre este tema tan importante. Vemos que hay unas posibilidades. El Senado de Puerto Rico ha abierto estos espacios para poder dialogar sobre estos temas. Y a mí me gustaría pensar que de este conversatorio pueden salir ideas de legislación
que pueda implantarse para beneficio de las víctimas y para beneficio del proceso. ¿Qué áreas se necesitaría legislación? ¿Qué áreas podríamos recomendar al Senado y a la Cámara de Representantes para que vayan mirando y estudiando sobre posible legislación al respecto? Mira, aquí se ha hablado en varias ocasiones de hacer un código de delitos cibernéticos. Lo que tenemos que hacer es, cuando veamos un delito, ver el aspecto cibernético, porque todos los delitos, incluyendo un asesinato, pudiese lograrse a través de lo cibernético. Debemos revisarlo todo y deberíamos tener cada proyecto que venga, especialmente este tipo de proyectos, atenderlo. Yo te puedo decir que yo estoy muy decepcionado cuando yo veo que había un delito de violencia de género, pero era limitado a parejas o exparejas. Lo enmendaron para que fueran novios, pero es que va mucho más allá de eso. El doxing, que es el publicar la dirección o información personal que tiene un efecto devastador, nosotros recomendamos que eso fuese un agravante, no se incluyó, pero para mí hay algo que tenemos que pensar y que vuelvo nuevamente porque es que me parece que es una herramienta maravillosa. La legislatura tiene en sus manos el presupuesto y establece prioridades. Ella es una de 30 en la nación americana. ¿Por qué ella no puede ser una de 10 en Puerto Rico? Si nosotros reconocemos el valor de su forma de entrevistar, si nosotros reconocemos el efecto que va a tener a la larga de ayudar a procesar, pero más aún de ayudar a las víctimas, que de eso estamos aquí. Claro. Yo le diría a la legislatura, mira, tanto dinero que estás gastando en distintas cosas, sácate un poquito y crea un cuerpo de entrevistadores forenses para que sirvan de ayuda a la rama judicial, a la fiscalía, a la policía, y me voy un paso más lejos, hasta los propios abogados, porque nosotros somos torpes, nosotros nos creemos que lo sabemos todo y a veces no nos damos cuenta que cuando estamos entrevistando a un cliente para ayudarlo, porque a veces nos piden ayuda, estamos victimizando a esa persona, porque yo atiendo adultos mayores que son víctimas de explotación financiera, y mírate lo que me dicen: ay, pero es mi nieto, me está robando los chavos, pero es mi nieto, pierden la casa, pero es mi nieto. La sensibilidad y compasión que Saraí demuestra, yo la quisiera tener, pero para eso la legislatura tiene que aprobar un presupuesto que permita eso, porque Saraí es sola adiestrándonos a todos. ¿Tú te imaginas que hubiesen 10 adiestrándonos a todos? A lo mejor entonces te puedes retirar joven viendo... No solamente eso, el entrevistador ofrece testimonio pericial también en los tribunales, tanto estatales como si nosotros tenemos un caso donde hay doble jurisdicción, ¿verdad? O jurisdicción compartida, yo puedo ir al foro estatal a prestar testimonio y al foro federal. Eso significa también que este entrevistador también puede ser la voz de esa víctima y poderle educar al juez que está llevando a cabo ese proceso el por qué, ¿verdad? ¿Por qué me olvidé de detalles? ¿Por qué me retracté? ¿Verdad? ¿Por qué no ofrecí por qué esperé tanto tiempo para poder hablar sobre esta violencia de la cual yo estoy siendo víctima? Ese tipo de cosas lo puede explicar un experto. Entonces, le descargas, ¿verdad? O le quitas peso a la víctima. Que sea el experto el que explique allí y explique todo lo que tenga que ver con trauma, con memoria. Y no necesariamente ponemos a la víctima en ese banquillo a estar, ¿verdad? Haciéndole todas esas preguntas. Así que, y obviamente yo pienso que reglamento, ¿verdad? Nuestra agencia tiene un policy enmarcado en la víctima, por eso los agentes tienen que ser adiestrados sobre trauma, investigaciones, o sea, porque eso forma parte del policy de la agencia. Para eso también es importante las grabaciones, porque ahí uno ve también cuál es la función de la autoridad. Claro. Y puede ver si se está cumpliendo con esos reglamentos, ¿no? Ustedes han tenido, están orientando también y están asesorando a la Policía de Puerto Rico, tengo entendido. Correcto, nosotros trabajamos mano a mano, día a día, noche a noche con la Policía de Puerto Rico, con otras entidades no gubernamentales y gubernamentales, para que estén, ¿verdad?, a la vanguardia y para que sepan que nosotros estamos aquí para ayudarlos, escuelas. O sea, nosotros tenemos un programa bien agresivo. Hoy yo tengo una intervención a la tarde en radio, tengo un adiestramiento para taquígrafos y fiscales. Así que ciertamente estamos adiestrando, ¿verdad? Dentro de, ¿verdad? Obviamente nosotros somos una agencia de enforzar leyes, así que es un poco limitado el tiempo para prevención, pero al menos nosotros damos entre un promedio de 12 a 15 charlas
¿verdad? A diferentes cuerpos profesionales. Ahora vamos a incluir, viene una iniciativa donde vamos a estar incluyendo los hospitales. ¿Por qué? Porque muchas veces esa víctima Así es. hace una revelación al enfermero. Claro. Entonces, el emergenciólogo no necesariamente sabe cómo canalizarlo, o el enfermero no sabe qué hacer con esa revelación porque el niño, la niña, el joven o el adulto sintió decirle a esa persona porque se siente en un lugar seguro. ¿Cómo manejamos entonces eso? Como si pudiese haber una jurisdicción a nivel federal, ya sea porque hay unas comunicaciones interestatales o porque hay una tipología de abuso, ¿verdad?, de niños, niñas y jóvenes, que nosotros pudiéramos activarnos rápidamente y llegar a ese hospital. ¿Por qué? Porque muchas veces en el proceso de investigación, ¿verdad?, y en el curso que sigue esa revelación en ese hospital, muchas veces el sospechoso en el tracto investigativo se le informa. Entonces, si había un aparato electrónico, cuando le sirven esa orden de protección o cuando el Departamento de la Familia interpreta el referido que se ha hecho en su contra, destruye. Entonces, si yo puedo llegar al hospital y tratar de mover mi investigación para que, ¿verdad?, rápidamente podamos hacer un orden de allanamiento, preservar cuentas, pues eso es lo que nosotros queremos. Y yo estoy seguro que vamos a llegar, aunque sea, que a mí me llamen, si yo logré, si nosotros, yo he trabajado mucho, y hemos visto mucho progreso. Claro, nosotros en Puerto Rico tenemos el problema que cada 4 años se reinventa la rueda. Entonces, yo si exacto, si tenía ya a 15 fiscales adiestrados o a 15 personas adiestrados o ya tenía casi ahí, de momento cambió el secretario, a la secretaria, entonces tengo que volver de nuevo a tocar puertas. Eso es importantísimo. La continuidad, es que es imperativo. Y me gustaría también que pensaran que también se necesita orientación a los medios de comunicación, porque en las coberturas también se revictimiza. En los titulares de noticias. Y es importante esa asesoría. Y la comunidad misma, ahora mismo por ahí está circulando en las redes un arresto que se hizo por el negociado de la Policía de Puerto Rico, arrestos especiales, de un individuo que había agredido sexualmente a su hija. Y una persona pone un comentario, pero no importa porque se quedó dentro de la familia. Entonces, cuando usted ve este tipo de publicación de los medios en las redes sociales, usted lee los comentarios de la ciudadanía y usted dice, ¿cómo es posible que nosotros estamos viviendo en esto? El problema es que la víctima tiene accesibilidad a eso. Claro. Entonces, dime tú cómo... Y su familia, ¿cómo tú te sientes cuando tienes 100 comentarios, 95? Pero ¿y dónde estaba la mamá del nene cuando? ¿Por qué se lo dejó a la maestra? Pero ya quisiera yo haber sido alumno. ¿Dónde estaban esas maestras que nosotros hemos acusado a maestras? ¿Dónde estaban esas maestras cuando yo me eduqué? O sea, miren los comentarios de la ciudadanía. Obviamente a mí me da ganas de meterme por las redes sociales y intervenir con esas personas. Pero ciertamente a lo que nos lleva todo esto es a la falta de sensibilidad de todos los sectores, y es, si algo debe servir un conversatorio como este, es para levantar la voz de alerta de que tenemos que educarnos. Tenemos que sensibilizarnos sobre estos temas y tenemos que buscar esas herramientas para atender la situación de violencia, pero al mismo tiempo sin olvidarnos de la víctima. Desde el día uno, porque eso también, ¿verdad? Cuando entonces arrestan a esta persona, pues vamos a recibir ayuda. No, nosotros queremos que esta víctima se apodere, ¿verdad?, se empodere y sea dueña de su proceso desde el día que ella decide hablar. Pero curiosamente, tú sabes que aquí hay un mecanismo bien curioso que nadie conoce. Digamos que a ti te acusan te piden una OP civil. Esto es un proceso civil. ¿Una OP es? Una orden de protección. Okay. Para la gente que no nos... Perdóname. Eso es un proceso enteramente civil. Ahí no entra policía, ni fiscales, ni nada. Curiosamente, tribunales compró una prueba. Yo puedo decirte, pues te voy a dar una orden de protección, pero yo quiero que tú te hagas una prueba para determinar peligrosidad, propensidad y todo lo demás. ¿Y cuándo eso se usa? Se usa, pero no se publica regularmente los resultados, no se valida. Yo estuve envuelto en un proyecto que quiero revivir ahora, porque el problema es que la prueba es en Estados Unidos. Y yo hablé con la compañía que hizo la prueba. ¿Por qué? Porque hay que cambiar nuestra cultura para que sea más efectiva. Pero tribunales deben revisar todo eso, porque es lo que tú dices. Tú no quieres intervenir cuando ya ha habido la agresión. Tú quieres intervenir temprano para evitar la agresión. Y yo creo que parte de esto, y sé que esto es un tema caliente, la educación de perspectiva de género. Yo estudié en una escuela de varones.
el peor sitio para hablar de perspectiva de género, porque éramos todos hombres. Yo vengo de una familia de 4 varones y una nena. Nosotros los varones nos tratamos con las patas. Pero, ¿qué pasa? Esa es la cultura. Y entonces esa es la cultura que pasamos a nuestros hijos. Claro. Es importante que este proceso educativo se dé temprano, pero también es importante que veamos que esto es bien amplio. O sea, y hay que cogerlo temprano para evitar que llegue a la violencia. Claro. Y para atenderlo hay que atender el tema cultural, hay que atender el tema de la familia. Lo traje ahorita, yo hablé de sensibilidad cultural, ¿verdad? Claro. Por eso es que en nuestra agencia, por ejemplo, somos 30, hay hombres, hay mujeres, 5 entrevistadoras que hablan español como primer idioma. Yo obviamente vuelo fuera de Puerto Rico porque las entrevistas se hacen en el primer idioma de la víctima. Así que yo no solamente atiendo Puerto Rico, sino cuando hay una víctima en Mississippi que habla español, necesito entrevistadoras forenses en español, lenguaje de señas. Por ejemplo, tenemos personas que, ¿verdad?, que son sordomudas. Es importante sensibilizarnos, ¿verdad? ¿Dónde están los expertos en eso para nosotros poder hacer esos acercamientos, ¿verdad? Y puedo mencionar otras cosas, muchas otras cosas. Así que me gustaría redondear aquí de que hay mucho camino por delante, hay mucho trabajo por hacer, las herramientas están ahí, las posibilidades están ahí, los expertos están aquí. Así que esperamos que este diálogo no se quede en estas 4 paredes y que la legislatura escuche estas recomendaciones y actúe acorde para que tengamos una sociedad más saludable emocionalmente y con menos violencia. Y por supuesto se atienda la violencia de género en su máxima expresión, porque al final, como habíamos dicho al principio, la violencia de género no solo afecta a la víctima, afecta a toda la familia y al final a toda la sociedad. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este ratito y que será pues a la próxima. Un placer. Gracias, buenas tardes.